Había 11 bebés muertos en San Miguel Contla, 11 en 2 años. El médico firmó síndrome de muerte súbita en todos los casos, no porque estuviera seguro, sino porque no había otra opción en el formulario. Los bebés no tenían marcas, no tenían moretones, no tenían nada que explicara por qué dejaron de respirar. Solo estaban pálidos, de un blanco que no se parece al de los vivos ni al de los muertos normales. Un blanco que parece vaciado. Lo que nadie dijo en voz alta es que 5 de esos 11 bebés murieron en la misma semana, en casas separadas, sin ningún contacto entre las familias. Yo llegué a ese pueblo buscando una nota periodística menor, un dato estadístico que no cuadraba. Algo que se pudiera publicar en 3 párrafos y olvidar. Lo que encontré, tardé meses en poder escribirlo. Y cuando lo hice, ningún editor lo aceptó. No porque no fuera verdad, sino porque si lo publicaban, tendrían que aceptar lo que eso implicaba sobre 18 personas que hoy viven entre ustedes, que van al mercado, que saludan a sus vecinos, que duermen o intentan dormir cada noche cargando algo que ningún nombre moderno alcanza a describir. Lo que voy a contar no tiene resolución limpia. Hay una parte que se cerró, hay otra que sigue abierta, y hay una última parte que, si les soy honesto, me quita el sueño hasta hoy. Si llegaron aquí desde el principio, suscríbanse al canal y dejen en los comentarios desde dónde están viendo esto. Estas historias llegan a personas que las necesitan escuchar, y esta, en particular, no debería quedarse solo en un cajón. Daniela Rojas tenía 28 años cuando llegó a San Miguel Contla por primera vez. Era freelance. Había trabajado para 3 revistas digitales y 2 periódicos regionales, ninguno de los cuales le pagaba suficiente para rentar un departamento propio en la Ciudad de México, así que vivía en Ecatepec con su hermana mayor y mandaba notas desde donde hubiera historia. Tlaxcala no era su primera opción, era la única que tenía presupuesto para cubrir ese mes. El dato inicial venía de un hilo de Twitter, ya para entonces llamado X, donde una usuaria identificada como Mamá Tlaxcalteca había publicado una serie de mensajes sobre muertes de bebés en el municipio. El hilo tenía 200 respuestas y ninguna de las cuentas de medios locales lo había retomado. La usuaria borró su cuenta 4 días después de publicarlo. Daniela guardó capturas. Hizo 2 llamadas. Nadie confirmó nada. Nadie negó nada tampoco. Eso, para alguien que lleva años en periodismo regional, es casi una confirmación en sí mismo. Tomó un autobús de segunda clase desde El Tapo, 4 horas con transbordo en Apizaco. Llegó a San Miguel Contla entrada la tarde, cuando el sol de octubre ya estaba bajo y pintaba de naranja oxidado los cerros que rodean el valle. El pueblo tiene algo peculiar a esa hora. Las calles se vacían con una rapidez que no corresponde al tamaño del lugar. No es que la gente entre a sus casas porque oscurece. Es que desaparecen antes de que oscurezca, como si supieran algo sobre la noche que el visitante no sabe todavía. La calle principal tiene adoquín viejo y desigual, de ese que hace tropezar a quien no nació pisándolo. A los lados, bardas de adobe pintadas en colores que fueron vivos hace 20 años, amarillo ocre, azul deslavado, verde, que ya casi es gris, y portones de madera con santos de yeso empotrados en la fachada, algunos con flores de plástico, que el polvo volvió del mismo color que la pared, una farmacia con letrero de neón fundido a medias, una tienda de abarrotes con la cortina metálica a medio bajar. Una iglesia colonial de cantera gris que vigila la plaza como si tuviera instrucciones específicas de no perder de vista nada. Daniela rentó cuarto en la única posada del pueblo,
Una señora de nombre Consuelo, callada, eficiente, con la costumbre de no mirar a los ojos, le cobró 200 pesos la noche y le dejó una jarrita de agua hervida en el buró sin que Daniela la pidiera. El cuarto olía a humedad vieja y a algo que Daniela no supo identificar en ese momento. Después lo identificó. Copal. No el copal quemado en ritual, el copal que se usa para limpiar algo que estuvo sucio. La primera entrevista fue al día siguiente, con el presidente municipal. El hombre se llamaba Gerardo Villanueva. Tenía unos 50 años, traje de segunda mano bien planchado, y la sonrisa de quien aprendió a sonreír por oficio, no por costumbre. La recibió en una oficina con banderín del municipio, foto del gobernador en la pared y aire acondicionado que no enfriaba. Le ofreció café que ella aceptó y que llegó tibio. En 10 minutos le dijo 4 cosas: que el municipio estaba bien, que los casos de mortalidad infantil eran un fenómeno estadístico natural, que el sistema de salud local funcionaba correctamente, y que si tenía más preguntas podía dejarlas por escrito en la secretaría. Después se puso de pie, lo que en México equivale a decir que la audiencia terminó. Daniela salió a la calle con su libreta sin una sola nota útil. Pasó los siguientes 2 días haciendo lo que hace cuando las puertas oficiales están cerradas: caminar, entrar a las tiendas a comprar cosas que no necesitaba, tomar café en el mercado, escuchar conversaciones sin participar en ellas. Es una técnica que funciona mejor de lo que parece, porque la gente habla cuando no cree que alguien esté tomando nota. Lo que notó, cuando alguien mencionaba a un bebé, cualquier bebé, no necesariamente uno muerto, las mujeres cercanas bajaban la voz. No cambiaban el tema, solo bajaban la voz, como si el volumen pudiera atraer algo. También notó que varias casas tenían flores frescas en el umbral, no en el altar adentro, que es lo común, en el umbral exterior, en el suelo, como si el límite entre adentro y afuera tuviera un significado específico que nadie había explicado todavía. La marca la encontró el tercer día. Estaba investigando una calle lateral, lejos de la plaza, donde según sus notas vivía una de las familias que había perdido un bebé. La puerta era de madera verde descascarada, y en la solera, la parte horizontal inferior del marco, había una mancha oscura, circular, irregular en los bordes, como quemadura de cigarro pero 3 veces más grande, con un centro más negro que la periferia. Daniela la fotografió. Siguió caminando. En la siguiente casa con bebé muerto encontró la misma marca. Después en la siguiente, y en la siguiente. 11 casas, 11 marcas, todas en la solera. Todas con la misma forma. Preguntó en cada casa. Recibió variaciones de la misma respuesta. Siempre ha estado ahí. No sé, así la encontramos. Es de la construcción, supongo. Una señora mayor le dijo con una voz tan plana que podría haber estado hablando del clima: eso no se toca, no se limpia, y no se habla con extraños sobre eso. Daniela le preguntó por qué. La señora cerró la puerta. Esa noche, Daniela revisó las fotos en su cuarto. Las alineó en la pantalla de su laptop, una al lado de la otra. Todas eran distintas en tamaño, en la textura de la madera, en el estado de la superficie. Pero la forma era la misma. No era posible que fueran marcas antiguas preexistentes. Las familias habían llegado a esas casas en distintos años. Algunas habían remodelado recientemente. La marca era nueva en todas. Alguien las estaba poniendo, o algo. Eso fue lo que pensó. Y se molestó consigo misma por haberlo pensado, porque era exactamente el tipo de salto irracional que un buen periodista no debía hacer. Pero lo pensó, y no lo pudo no pensar.
Al día siguiente, un niño de unos 10 años se acercó a ella en la plaza. Sin preámbulo, sin que ella le preguntara nada, le dijo: «Usted anda buscando a los bebés». No era pregunta, era constatación. Daniela dijo que sí. El niño dijo: «Tiene que ir a ver a la señora Caro. Ella sabe». Señaló vagamente hacia la periferia norte del pueblo y se fue trotando antes de que Daniela pudiera pedirle más detalles. La señora Caro no era un nombre, era un diminutivo. El nombre completo, que Daniela descubrió después, era Carolina Xochitl Mendoza. Pero todos, los poquísimos que la conocían, la llamaban Doña Caro. 79 años, ex partera, ex curandera. Vivía en una casa de adobe al final de un camino de tierra, rodeada de magueyes y de un silencio que no era el mismo silencio del resto del pueblo. Era un silencio más denso, como si el ruido no llegara hasta ahí, porque prefería no hacerlo. La puerta estaba entreabierta cuando Daniela llegó. Tocó 3 veces. Esperó. Una voz desde adentro dijo: «Pásele». El interior olía a hierbas secas, a tierra húmeda y a algo dulce que Daniela no identificó. Había atados colgando del techo. Una mesa con barro, frascos pequeños, una vela encendida, y en una silla de madera, frente a una ventana sin vidrio que daba al cerro, una mujer pequeña, de huesos finos, con el cabello blanco recogido y los ojos más oscuros que Daniela había visto en su vida. No negros, algo más allá del negro. Doña Caro no la saludó de inmediato. La miró. La estudió con esa calma de las personas que aprendieron a leer cosas que la mayoría no ve. Después señaló una silla frente a ella y dijo: «Siéntese». Daniela se sentó. La anciana puso sobre la mesa un recipiente de barro con agua. El agua estaba quieta, sin ninguna marca en la superficie, oscura como si el recipiente tuviera fondo negro. «Mírese ahí adentro», dijo doña Caro, «y dígame qué ve». Daniela se inclinó, miró, era incómodo. Era el tipo de cosa que le hacía sentir ridícula porque no creía en nada de eso, pero la mujer esperaba en silencio y el silencio tenía un peso específico que hacía difícil romperlo con sarcasmo. «Agua», dijo Daniela, «solo agua». Doña Caro cerró los ojos, soltó el aire despacio. «Bien, si hubieras visto algo, te habría mandado de regreso a la ciudad». Abrió los ojos. «Las que ven algo no deberían quedarse aquí, y a veces ya es tarde cuando lo descubrimos». Daniela quiso preguntar qué significaba eso. Doña Caro no le dio tiempo. «¿Cuántos bebés llevas contados?», dijo. 11. «Son 13. Los otros 2 los registraron en Apizaco porque los padres no querían que quedara en el municipio. No querían las preguntas». Hizo una pausa. No que las preguntas sirvieran de algo, pero el instinto de los padres es proteger, aunque sea del papel. Daniela abrió su libreta. Doña Caro miró la libreta. Luego miró a Daniela y asintió levemente, como aceptando que así era como esta mujer procesaba el mundo. «Esto empezó mucho antes de que usted naciera», dijo la anciana. «Pero lo que está pasando ahora, los 13 bebés en 2 años, eso sí es nuevo. Eso es aceleración. Y la aceleración tiene una causa». Se puso de pie con esa lentitud que no es debilidad sino economía del movimiento. Fue hasta una cómoda vieja de madera oscura y sacó un cuaderno. No era antiguo de manera decorativa, era antiguo de manera real. Las tapas de cartón negro estaban deformadas por la humedad, las esquinas dobladas, el lomo despegándose. Lo puso sobre la mesa sin abrirlo todavía. «Fui partera en este pueblo durante 40 años. Asistí más de 300 partos». Puso la mano sobre el cuaderno. «Aprendí a reconocer cosas que los médicos modernos no buscan porque no están en ningún manual. Una mancha morada en la base del cráneo. Temperatura corporal 2 décimas por debajo de lo normal, constante, desde el nacimiento.
Los ojos que no enfocan en 3 días. Hizo pausa. Esos bebés no están enfermos. Nacen con algo. Algo que despierta después. Daniela dejó de escribir. ¿Qué cosa? Doña Caro abrió el cuaderno. No en la primera página. En la última con escritura. Lo giró para que Daniela pudiera ver una columna de nombres, fechas de nacimiento al lado de cada uno. Todos después de noviembre de 1988. Daniela los contó en silencio. 18. Estos 18 nacieron marcados, dijo doña Caro. La mayoría no lo sabe. Viven normalmente, trabajan, tienen familias, pero llevan algo adentro que no eligieron. Y cuando ese algo despierta, entre los 14 y los 17 años, generalmente, empiezan las noches que no recuerdan. Los dolores sin causa, el hambre que no tiene nombre. Afuera, el viento movió los magueyes y un polvo fino entró por la ventana sin vidrio. La vela parpadeó, pero no se apagó. La tradición lo llama Tlahuelpuchi, dijo la anciana con la misma neutralidad con que diría el nombre de una enfermedad. No es solo una leyenda, es una descripción de algo que existe y que lleva siglos existiendo en esta tierra. Daniela conocía la palabra. Había leído sobre ella, como cualquiera que investiga Tlaxcala. El folclore hablaba de brujas que se transforman en animales, que vuelan de noche, que chupan la sangre de los bebés. Lo había descartado como mito folclórico. Pero estaba mirando 18 nombres escritos a mano en un cuaderno que olía a décadas, y afuera había 13 bebés muertos, y las marcas en las soleras no tenían otra explicación que nadie había podido darle. ¿Por qué 18? Preguntó. Si es algo que ocurre por generaciones, ¿por qué tantos al mismo tiempo? Doña Caro cerró el cuaderno. Lo devolvió a la cómoda, pero dejó la mano sobre él unos segundos antes de soltarlo, como despidiéndose. Eso, dijo, volviéndose hacia Daniela, tiene que ver con lo que hay debajo del cementerio y con lo que hicieron en 1988. Daniela no conocía el cementerio de San Miguel Contla por la historia que cargaba. Lo conocía porque pasaba frente a él cada vez que salía de la posada hacia el centro. Era un cementerio común a primera vista. Bardas de tabicón encalado, entrada de arco, tumbas con flores de plástico y fotos plastificadas que el sol había decolorado. Algunas tumbas tenían techito de lámina construido encima para proteger las ofrendas. Había una sección más nueva, con mármol importado y letras doradas, donde evidentemente la gente con más dinero del municipio enterraba a sus muertos. Fue inaugurado en 1988. Antes de eso, los muertos se enterraban en el atrio de la iglesia colonial, que a principios de los 80 ya no daba abasto. Lo que Daniela no sabía, y lo que doña Caro le fue revelando en 2 sesiones separadas, porque la anciana no daba todo de una vez, como si calibrara cuánto podía cargar su interlocutora antes de quebrarse, era que cuando excavaron para construir el cementerio, los trabajadores encontraron una estructura. No restos arqueológicos dispersos, que son comunes en cualquier metro de tierra tlaxcalteca. Una estructura, con degraus, con cámaras, con un orden arquitectónico que no correspondía a nada que los arqueólogos pudieran clasificar limpiamente dentro de las culturas conocidas de la región. El INAH envió un equipo en 1992, 4 años después de que el cementerio ya estaba en funcionamiento. Excavaron en el ala norte, donde la estructura parecía más intacta. Encontraron objetos de cerámica sin paralelo estilístico claro, restos óseos de tamaño anómalo que el informe oficial describió como probablemente animales de gran talla, y una serie de bajorrelieves en las paredes de la cámara más profunda que representaban figuras en posición de transición,
ni de pie ni acostadas, sino en ese ángulo oblicuo que en el cuerpo humano solo ocurre en el momento del colapso. El informe arqueológico quedó inconcluso. El equipo se retiró. La excavación fue sellada con concreto. El cementerio siguió operando sobre ella. El error no fue construir el cementerio ahí, dijo doña Caro en la segunda sesión, con una taza de té de hierbabuena que no ofreció a Daniela. El error fue sellar la estructura sin entenderla, sin cerrarla como se debía cerrar. Los arqueólogos abrieron el sello original, que llevaba siglos ahí, puesto por gente que sí sabía lo que estaba guardando, y cuando ellos mismos sellaron con concreto, sellaron sin el conocimiento, sin las palabras, sin lo que hace que el sello funcione. Lo que había debajo, según el conocimiento oral que doña Caro guardaba y que había recibido de su propia maestra, una mujer que había muerto en 1997 con más de 90 años, no era un templo de sacrificio en el sentido convencional. Era un lugar de pacto, un incubatorio, usó esa palabra, aunque la usó en náhuatl primero, una palabra que Daniela no captó completa, y después la tradujo. Una entidad, anterior a los olmecas, anterior a cualquier horizonte cultural que tuviera nombre en los libros, sin imagen fija, sin forma estable, presente en esa tierra desde antes de que hubiera alguien para nombrarla. Ofrecía a las familias seleccionadas un trato específico, protección, prosperidad. Continuidad del linaje en tiempos de guerra, de hambre, de epidemia, tierra que diera, ganado que no muriera, hijos que sobrevivieran. El precio era uno por generación. Un niño nacería marcado, crecería sin saber lo que era, y cuando la marca despertara, se convertiría en la extensión de la entidad en el mundo de los vivos. Un vehículo, un instrumento de alimentación. La Tlahuelpuchi no elige, no tiene conciencia del pacto, no firma nada. Simplemente nace dentro de una deuda que alguien más contrajo, en un tiempo que ya nadie recuerda. Si quieres seguir escuchando esto, te lo digo de frente. Este tipo de historias no es para todo el mundo. Pero si llegaste hasta aquí, probablemente sí es para ti. Suscríbete al canal, así no te pierdes las que vienen. No te voy a pedir nada más, solo eso. Cuando sellaron la estructura en 1988, continuó doña Caro, el ciclo se interrumpió. La entidad quedó encerrada sin acceso a su fuente directa de alimentación, pero no murió. Las cosas como esa no mueren por concreto. Una pausa. Cuando los arqueólogos abrieron el sello en 1992, la encontraron debilitada, hambrienta, y en ese estado, en lugar de manifestarse directamente porque no tenía fuerza para eso, aceleró. En lugar de un marcado por generación, corrompió 18 nacimientos en los siguientes meses y años. Llenó la deuda que no había podido cobrar. Daniela procesó eso. Lo procesó despacio, y los bebés que están muriendo ahora, no está usándolos como vehículos, está usándolos como alimento directo. Los 18 que nacieron marcados ya son adultos, ya pueden moverse, actuar, buscar, pero la entidad no puede controlarlos bien. Está débil, está fragmentada por el sello roto, y entonces complementa alimentándose de los más vulnerables. Los recién nacidos, los que no tienen defensa. La anciana puso la taza vacía sobre la mesa. Está hambrienta, y cuando está hambrienta no discrimina. Daniela miró su libreta. Había llenado 4 páginas sin darse cuenta. ¿Los 18 saben lo que son? Algunos sí, la mayoría no. Doña Caro la miró. Uno de ellos sí sabe, y lleva años intentando vivir con eso solo. Daniela levantó la vista. Tomás Bernal, dijo la anciana, maestro de primaria, vive en la calle Hidalgo, número 22. Lo conoces de vista aunque no lo sabes. Lo viste ayer en el mercado.
Sí, Daniela lo recordó. Un hombre joven, delgado, con camisa de manga larga a pesar del calor, que había estado comprando chiles y había pagado exacto sin pedir cambio y se había ido sin hablar con nadie. Un hombre que, en un pueblo donde todo el mundo se conoce y se saluda, había recorrido el mercado en silencio, como alguien que aprendió a ocupar el mínimo espacio posible. Daniela no fue directamente a buscarlo. Pasó 3 días investigando primero. Tenía 18 nombres. Tenía el cuaderno que doña Caro le prestó. No regaló, prestó con énfasis en la diferencia, con las fechas de nacimiento, las notas de partera, los signos que la anciana había registrado en cada caso. Era un documento extraordinario. Era también completamente imposible de publicar en cualquier medio que quisiera mantener su credibilidad. Cruzó los nombres con el registro civil municipal, al que accedió a través de una solicitud de transparencia que tardó menos de lo esperado porque la secretaria municipal, una mujer de unos 40 años, con cara de no haber dormido bien en semanas, la procesó con una eficiencia que olía a querer que alguien supiera lo que sabía ella sin tener que ser quien lo dijera. De los 18 nombres, 15 seguían viviendo en el municipio o en localidades inmediatamente cercanas. 2 estaban registrados en Tlaxcala ciudad. 1 aparecía en el sistema con dirección en Puebla, pero sin actividad reciente de ningún tipo, sin pago de servicios, sin registro médico, sin nada, lo que podía significar varias cosas, ninguna tranquilizadora. Comenzó a entrevistar familias. No directamente sobre los 18, sobre sus hijos, sobre la vida cotidiana, sobre los cambios que habían notado en los últimos años. Era la técnica larga, la que requiere paciencia y tiempo, y la voluntad de escuchar muchas cosas irrelevantes para llegar a la relevante. El patrón emergió en la 4ª entrevista. Una mujer de unos 50 años, madre de una de las personas en la lista, una mujer de 23 años que vivía en la casa contigua con su esposo, le contó, entre otras cosas cotidianas, que su hija había empezado a tener unos sueños muy raros desde adolescente, que amanecía cansada incluso después de dormir 10 horas, que a veces, al despertar, tenía barro en los pies aunque no hubiera salido. La madre lo decía como anécdota doméstica menor, sin alarma. Lo decía como se dicen las cosas que llevan años siendo parte de la rutina y para las que ya no se busca explicación. En la siguiente entrevista, un hombre de 30 años, de la lista, cuya madre dijo que de chico siempre tuvo frío aunque todos tuviéramos calor, que nunca terminaba de comer aunque sirviera porciones dobles, que por las noches, a veces, se escuchaba su cuarto con actividad cuando debería estar dormido, y en la siguiente, variantes del mismo patrón: amnesia nocturna, agotamiento desproporcionado, una hambre que los alimentos no satisfacían, sueños de vuelo sobre el pueblo, sobre el cementerio visto desde arriba en la oscuridad. No todos tenían todos los síntomas, pero todos tenían algunos. Y todos habían aprendido, cada uno por su cuenta, a no hablar de ello, como si hubiera un acuerdo tácito que nadie había firmado, pero todos cumplían. Tomás Bernal fue el último en su lista porque era el más expuesto. Maestro de primaria, figura pública en el pueblo en la medida en que un maestro de pueblo es figura pública. Si alguien notaba que una periodista foránea estaba haciendo preguntas cerca de él, las implicaciones eran peores. Lo abordó con pretexto. Había una iniciativa de lectura en la escuela primaria que Daniela estaba cubriendo para una revista de educación. Era un pretexto suficientemente aburrido para no generar sospechas. Tomás Bernal tenía 24 años. Era delgado, con los pómulos marcados y los ojos de un castaño casi ámbar, que en cierta luz parecía otra cosa. Usaba manga larga. Daniela lo notó de nuevo. Manga larga,
en octubre en Tlaxcala, que no es el Caribe, pero tampoco requiere mangas largas a las 11 de la mañana con el sol pegando directo. La entrevista fue en el Salón de Maestros, una sala pequeña con 2 mesas plásticas y una cafetera institucional. Tomás respondió todo con la amabilidad específica de las personas que aprendieron que la amabilidad es el escudo más eficiente. Educado, atento, útil, completamente cerrado. Daniela accidentalmente tocó su antebrazo cuando le pasó su tarjeta de presentación. Solo un roce, no más de un segundo. Él se retrajo como si la hubiera quemado. No exageradamente, no de manera obvia, pero sí, un movimiento involuntario, un jalón del brazo hacia el cuerpo, y en su cara un destello de algo que no era sorpresa, sino dolor. Un dolor antiguo, acostumbrado, que el contacto físico imprevisto traía de vuelta. Daniela fingió no notar. Guardó su tarjeta. Terminó la entrevista en 20 minutos. Agradeció. Salió. Esa noche, a las 10, instaló una cámara de seguridad inalámbrica, la misma que usaba para documentar sitios durante sus investigaciones, en un punto con visión directa a la casa número 22 de la calle Hidalgo. La fijó en el hueco de una barda, apuntando en ángulo oblicuo, con visión nocturna activada, y esperó. La imagen de las cámaras de visión nocturna tiene esa calidad verdosa y plana que hace que todo parezca sacado de un contexto en el que no debería estar. La calle estaba vacía desde las 11, las 11:30, la medianoche, la 1. Daniela revisaba el feed en su teléfono desde el cuarto de la posada, con el volumen bajo y las luces apagadas. A la 1:43, la puerta de la casa 22 se abrió. No con el chirrido de quien despierta y sale. Se abrió despacio, hacia adentro, y luego la figura apareció en el umbral ya de pie, ya orientada, como si la apertura de la puerta fuera solo el inicio de un movimiento que había comenzado antes. Tomás Bernal salió a la calle. Caminaba rígido, no con la rigidez del enfermo, sino con la rigidez del control. Cada movimiento exacto, sin la variación natural que tiene el cuerpo cuando la mente lo gobierna libremente. Como marioneta, como sonámbulo, como algo entre las dos cosas, y ninguna del todo. Avanzó por la calle Hidalgo hacia el norte. La cámara lo siguió hasta el límite de su ángulo, luego fue fuera de cuadro. Daniela esperó. A las 2:47, la imagen empezó a degradarse. No un corte, no una falla de batería, una interferencia progresiva. Primero granulosidad, después franjas horizontales, después estática total. Durante exactamente 3 minutos y 16 segundos, la cámara no transmitió nada utilizable. Cuando la imagen volvió, la calle estaba igual. Excepto que Tomás estaba de regreso en el umbral de su casa, parado mirando hacia adentro, con la mano en el marco de la puerta. Daniela amplió la imagen en su teléfono todo lo que el zoom digital permitía. La resolución de noche no era perfecta, pero era suficiente. Tenía sangre en los labios, no un corte, no una herida, una mancha oscura, distribuida como si hubiera bebido algo y no hubiera terminado de limpiarse. Entró a la casa. La puerta se cerró desde adentro. Daniela bajó el teléfono. Miró el techo del cuarto de la posada. Afuera, el viento hacía mover algo de hojalata en algún techo lejano, un sonido rítmico y sordo que no se detenía. No durmió, no porque tuviera miedo, aunque tenía miedo, sino porque lo que había visto no cabía todavía en ninguna categoría que su mente tuviera disponible. Y la mente, cuando recibe algo que no puede clasificar, no descansa, trabaja. Da vueltas sobre el dato como el perro que circunda el lugar donde va a acostarse, buscando que la superficie ceda. La superficie no cedió. A las 6 de la mañana fue a la casa de doña Caro. La anciana ya estaba despierta.
Tenía café hecho y una expresión que sugería que había estado esperando que Daniela llegara, aunque eso era imposible porque Daniela no había avisado. Le mostró el video. Doña Caro lo vio en silencio, sin reacción visible. Cuando terminó, puso el teléfono sobre la mesa con cuidado y dijo: «¿Cuándo vas a hablar con él?» «No sé si debo». «No te pregunto si debes, te pregunto cuándo». Daniela la miró. «¿Él sabe lo que es?» «Desde los 16 años». La anciana envolvió la taza con las dos manos. «Vino a verme cuando tenía 17, solo, a pie, a medianoche, que es cuando podía salir sin que nadie lo viera. Se sentó ahí donde te sientas tú y me dijo lo que le estaba pasando». Una pausa. «Ese muchacho no es un monstruo, nunca lo ha sido. Lo que es una persona que carga una condena que no eligió, sin poder contársela a nadie, sin poder irse, sin poder parar. Lleva 8 años así. ¿Y los bebés?» El silencio que siguió duró suficiente para tener peso propio. «Hay noches en que no puede resistir», dijo doña Caro, con una voz que no era dura ni compasiva, era exacta. Era la voz de alguien que aprendió que la exactitud es lo más piadoso que se puede ofrecer cuando la verdad es insoportable. La entidad es más fuerte que su voluntad en esas noches, y los días después de esas noches se queda en cama con un dolor que describía cuando venía a verme como tener los huesos por afuera. Todo le duele. La luz le duele. El sonido le duele. La culpa le duele más que el dolor físico. Daniela no escribía. La libreta estaba cerrada sobre sus rodillas. «Los demás 17, dijo. «¿Cuántos de ellos saben?» 4 más, que yo sepa. Los otros no relacionan lo que sienten con nada concreto. Lo atribuyen a insomnio, a estrés, a lo que sea que les ofrezca el médico cuando van. Los que sí saben viven igual que Tomás, en silencio. Porque no hay nadie a quien contarle esto que no te mande al psiquiatra o que no te tenga miedo. La entidad se alimenta de los bebés cuando los marcados no pueden salir o cuando no alcanzan para suplir la demanda. Eso lo entendió Daniela después, reconstruyendo la lógica de lo que doña Caro explicaba. La estructura era casi perfectamente cruel. Los 18 eran simultáneamente víctimas y herramientas, simultáneamente castigados por resistir y castigados por ceder, y la entidad se alimentaba de ambas cosas, del acto cuando ocurría y del sufrimiento cuando no ocurría. ¿Hay forma de romperlo?, preguntó Daniela. Doña Caro no respondió de inmediato. Puso la taza sobre la mesa. Se levantó, fue a la cómoda y esta vez no sacó el cuaderno. Sacó algo más pequeño, una hoja doblada en 4, amarillenta, con escritura a lápiz que en algunos fragmentos era casi ilegible. El conocimiento oral tlaxcalteca tiene registro de un ritual de inversión, dijo, devolviendo la hoja a Daniela para que la viera aunque no pudiera leerla. Una ceremonia que puede romper el vínculo entre el marcado y la entidad. Volvió a su silla. Requiere que el marcado regrese voluntariamente al lugar de origen, al lugar donde nació el pacto, que entre a la estructura. Una pausa. Y que rechace el vínculo desde adentro, con voluntad propia, con conciencia plena de lo que está rechazando. Y si funciona, la cadena se rompe para esa persona. Solo para esa persona. La anciana la miró con esos ojos oscuros que veían demasiado. Los otros 17 siguen como están. ¿Y la entidad? Sigue. Las cosas así no terminan con un ritual. Se debilitan, se contienen, pero no terminan. Daniela plegó esa información en algún lugar donde todavía no sabía bien qué hacer con ella. Había algo más que necesitaba saber. ¿Tomás sabe que existe ese ritual? No, dijo doña Caro, nadie se lo ha dicho todavía. Y la forma en que lo dijo, todavía, era la respuesta a una pregunta que Daniela no había formulado en voz alta,
pero que llevaba días construyéndose sola. ¿Cuál era el papel que se suponía que ella debía jugar en todo esto? Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te impactó, compártela. No porque nosotros lo necesitemos, sino porque hay cosas que merecen ser escuchadas por más personas. Esto es una de ellas. Ahora escucha cómo termina. Fue a ver a Tomás Bernal al día siguiente en la tarde, cuando salía de la escuela. No fue con pretexto esta vez. Lo abordó directamente, en la banqueta, y le dijo que necesitaba hablar con él de algo importante, que no era para un artículo, que lo que dijera no saldría con su nombre si él no quería. Le dijo también: sé lo que eres. No te lo digo para asustarte. Te lo digo porque hay algo que necesitas saber. Él se quedó quieto, muy quieto. El tipo de quietud que no es calma, sino contención. El esfuerzo de no reaccionar exteriormente a lo que está pasando adentro. Miró la calle en ambas direcciones, como evaluando quién podía estar observando. Después dijo, con una voz completamente plana: ¿a dónde quiere que vayamos? Fueron al parque municipal, que a esa hora estaba casi vacío. Se sentaron en una banca bajo un fresno viejo, y Tomás Bernal miró el suelo durante 3 minutos completos, sin decir nada. Daniela esperó. Cuando habló, lo hizo sin elevar la voz en ningún momento, sin énfasis, con la monotonía de alguien que ha ensayado estas palabras en su cabeza tantas veces que ya no tienen variación emocional, solo hechos. Desde los 16 años, dijo. Primero pensé que era sonambulismo, que me levantaba y caminaba y volvía a la cama sin recordar. Mi mamá una vez me encontró en el patio a las 3 de la mañana parado frente a la pared y cuando me despertó no supe cómo había llegado ahí. Una pausa. Después empecé a encontrar cosas. En mi ropa, a veces tierra, a veces sangre. Otra pausa más larga. No de heridas mías. Daniela no escribía, solo escuchaba. Fui con el médico. Me dijeron que era estrés, que estudiara menos, que durmiera más, que tomara magnesio. Fui con el cura, me dijo que rezara. Fui con la señora Caro cuando tenía 17. Ella fue la única que me dijo la verdad. Sus manos estaban planas sobre sus rodillas, completamente quietas. Al principio quise que me dijera que estaba equivocada, que era otra cosa, que había un remedio fácil. Pero uno sabe cuando le están diciendo la verdad, lo sabe en el estómago. Intentaste irte del pueblo. Un sonido que podría haber sido una risa en otras circunstancias. 3 veces. La primera llegué hasta Apizaco. Empecé a sangrar de la nariz y no paré hasta que regresé. La segunda vez llegué a Tlaxcala ciudad. Sangré de los ojos en el autobús. La señora de junto creyó que me había dado un derrame. Me bajaron del camión, llamaron a una ambulancia y para cuando llegaron los paramédicos ya había parado. En cuanto estaba en Tlaxcala, paraba. Hizo pausa. La tercera vez no llegué ni a Apizaco. Supe que no tenía caso. ¿Y los bebés? Fue la única vez que su voz varió. No mucho. Apenas un tono, una fracción, pero suficiente para que Daniela notara. Hay noches que no puedo controlar, noches que algo toma el control y yo no estoy. Despiertan, pasan cosas que no recuerdo y a la mañana siguiente hay noticias. Cerró los ojos un momento. He intentado amarrarme a la cama, he intentado tomar pastillas para no despertar, he intentado de todo. Algunas noches funciona, la mayoría no. Lo dijo como se dice la descripción de una enfermedad crónica que uno aprendió a manejar sin esperanza de curación. Los días después de las noches malas me quedo en cama, no porque quiera, sino porque literalmente no puedo moverme. El cuerpo se cobra lo que resistió. El fresno movió sus ramas sobre ellos. Un par de palomas pasaron rozando el suelo buscando algo que no había. Doña Caro me habló de un ritual, dijo Daniela. Tomás abrió los ojos. La miró por primera vez desde que habían empezado a hablar. No con esperanza, con algo más cauto que la esperanza,
más frágil, que todavía no tenía nombre definido. Dijo que existe una forma de romper el vínculo, para ti, no para los otros. Daniela lo miró directamente. Requiere que vayas al cementerio, a la estructura que está debajo, que entres solo y que rechaces el pacto desde adentro. El silencio duró lo que dura una decisión que ya estaba tomada antes de que se terminara de formular la pregunta. ¿Cuándo?, dijo Tomás. Lo planearon en casa de doña Caro, los tres juntos, en la mesa con la vela y los atados de hierbas colgando del techo. La anciana explicó lo que requería el ritual, con la precisión de quien no improvisa. Copal blanco, no el mezclado, sal de mar, no de cocina, agua de manantial, que Daniela tendría que conseguir ella, porque los manantiales locales los conocía, y palabras. Las palabras las tenía doña Caro. Las había tenido siempre. Las había recibido de su maestra como se reciben los secretos que no se escriben, sino que se transmiten de voz a oído, de una generación a la siguiente, porque el papel no puede contener ciertas cosas sin perder algo esencial. Yo abro el camino, dijo doña Caro, limpio lo que esté en el umbral para que puedan pasar. Pero una vez que Tomás baja, nosotras no podemos seguirlo. La elección tiene que ser de él. Nadie puede hacer eso por otra persona. ¿Qué pasa si la entidad no lo deja salir?, preguntó Daniela. La anciana no evitó la pregunta. Eso es posible. Si la entidad decide retenerlo en lugar de liberarlo, el ritual falla, y lo que pase adentro es lo que pase adentro. Una pausa. Pero lleva 8 años resistiendo. Eso no es poca cosa. Las entidades como esta se alimentan de la rendición. Alguien que no se ha rendido en 8 años tiene más de sí mismo que de ella. Eso es la única ventaja que tiene. La noche que eligieron fue martes. No por superstición, sino porque los martes el vigilante del cementerio, un hombre de unos 60 años, al que Daniela había visto una vez cruzando la plaza, no hacía ronda nocturna por razones que nadie explicó, y que doña Caro conocía sin necesidad de explicación. Llegaron al cementerio a la 1:30 de la mañana. Octubre en Tlaxcala tiene un frío seco y limpio que no se parece al frío de la ciudad. Es un frío que huele a tierra y a pino, y a algo que no tiene nombre en el catálogo olfativo urbano. El cielo estaba despejado y la luna, en cuarto menguante, daba suficiente luz para moverse sin linterna entre las tumbas. Las cámaras de seguridad del cementerio, Daniela lo había verificado, tenían un punto ciego en el ala norte. No por diseño, por negligencia de mantenimiento. Doña Caro lo había sabido antes de que Daniela lo verificara. Llegaron al ala norte. La anciana encendió el copal en un incensario de barro que había traído envuelto en tela. El humo blanco subió recto por un momento. Luego el aire lo dobló hacia el este. Doña Caro murmuró en náhuatl, palabras que Daniela no entendió, pero que tenían un ritmo que no era oración ni canción, sino algo entre las dos, una cadencia que organizaba el espacio de alguna manera que Daniela no podía explicar, pero que sí podía sentir, como el momento antes de una tormenta eléctrica cuando el aire cambia de densidad. La tierra en el área de la antigua excavación era distinta a simple vista. Más oscura, más suelta, como si hubiera sido removida recientemente, aunque nadie la había tocado en meses. Las raíces de los cipreses del cementerio la rodeaban pero no la atravesaban, como si las raíces supieran dónde no meterse. Doña Caro echó sal en un círculo. Vertió el agua de manantial sobre la tierra. Las palabras continuaron, más bajas, más internas. La tierra cedió, no con estrépito, con la naturalidad casi tranquila de algo que estaba esperando que llegaran.
Los primeros de Graus aparecieron bajo una capa de tierra suelta, de piedra labrada, con el desgaste de siglos en los bordes pero intactos. El acceso que el concreto había sellado en 1992 ya no tenía concreto. O el concreto había cedido solo, o nunca había sellado lo que se creía que sellaba. Tomás miró los de Graus. No dijo nada. Se quitó la chamarra. Hacía frío, pero se la quitó, como si necesitara ir sin capas a lo que venía, y la dobló con cuidado y la dejó en el suelo junto a los pies de Daniela. Un gesto tan cotidiano, tan doméstico, que resultaba más perturbador que cualquier dramatismo. La miró a ella. Después miró a doña Caro. La anciana asintió una vez. Tomás bajó. Las escaleras lo recibieron. Sus pasos descendieron, primero audibles, 6, 7 peldaños, luego más suaves, luego nada. Solo oscuridad debajo del borde. Daniela y doña Caro esperaron. El copal seguía quemando, el humo subía recto otra vez, sin que el viento lo moviera, como si el aire alrededor del incensario hubiera decidido mantenerse quieto. 5 minutos. Daniela contó en silencio, mirando su teléfono, sin señal, como siempre en ese punto del cementerio. La pantalla mostraba la hora, pero nada más. 10 minutos. Doña Caro no se movió. Permaneció de pie, los ojos cerrados, las manos a los costados, con esa quietud que no es ausencia, sino concentración de todo hacia adentro. 15 minutos. Daniela estaba a punto de hablar cuando vio que por las mejillas de la anciana bajaban lágrimas. Sin sollozo, sin movimiento facial, solo las lágrimas cayendo solas, como si el cuerpo supiera antes que la mente lo que había ocurrido. «¿Qué pasó?», dijo Daniela con una voz tan baja que apenas era voz. Doña Caro abrió los ojos. Los tenía brillantes. «Ya no lo siento, la cadena se rompió». Daniela miró el hueco en la tierra, oscuridad total, sin sonido, sin respiración, ascendiendo desde abajo. Solo el silencio que tiene la profundidad cuando la profundidad es real y no metáfora. ¿Salió? La anciana la miró, y en esa mirada había, al mismo tiempo, alivio y dolor, y algo más que Daniela no supo nombrar. No en ese momento. Quizás nunca. «No, pero tampoco está sufriendo». Doña Caro recogió el incensario. El copal se había consumido casi en su totalidad. La sal quedó en el suelo, el círculo intacto. El agua había sido absorbida por la tierra. Daniela miró la chamarra de Tomás doblada en el suelo. La recogió sin saber bien por qué. La sostuvo un momento. Luego la dejó junto a los escalones, en el borde, como si todavía pudiera ser recogida por alguien que subiera. Nadie subió. Salieron del cementerio antes de las 3. El vigilante no apareció. Las cámaras seguían apagadas. La calle estaba vacía. El frío de Tlaxcala olía igual que a la entrada. Tierra, pino, algo sin nombre. Daniela regresó a la Ciudad de México 5 días después. Durante esos 5 días nadie en el pueblo preguntó por Tomás. O si preguntaron, y las respuestas que recibieron fueron suficientes para no seguir preguntando. Los maestros de la primaria dijeron que había pedido licencia médica. Sus vecinos dijeron que no lo habían visto. Su madre, Daniela la observó de lejos una mañana sin acercarse, salió a barrer la banqueta a las 8 como todos los días, con la misma expresión de siempre, sin signos visibles de alarma o búsqueda. Escribió el artículo. Le llevó 2 semanas. Era el mejor texto que había producido en su vida, documentado,